En cuanto a la priorización de peligros microbiológicos mediante el uso de la herramienta Risk Ranger, vamos a evaluar la dupla Staphylococcus aureus con empanada de carne. Y a continuación vamos a ver las actividades y los aportes que realizó cada uno de los integrantes del equipo. Como primer punto, se evaluaron los factores que condicionan el crecimiento del patógeno en el alimento. En cuanto a las características de crecimiento e inactivación del microorganismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, el Staphylococcus aureus enterotoxigénico es un microorganismo que se encuentra frecuentemente en alimentos crudos o cocidos de origen animal, especialmente en aquellos que requieren manipulación directa para su preparación, como es el caso de los alimentos preparados no industriales. Es una bacteria ubicua y patógena que puede causar intoxicación alimentaria. Staphylococcus aureus es una bacteria mesófica aerobia facultativa, capaz de crecer en amplios rangos de pH y actividad de agua, con un pH óptimo entre 6 y 7 y actividad de agua de 0.98. Es uno de los patógenos humanos patógenos más resistente a condiciones ambientales adversas, logrando persistir a temperaturas de congelación y descongelación, con una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados Celsius, con un rango entre 7 y 48 grados Celsius. La atmósfera óptima para su crecimiento es aerobia. También puede crecer en soluciones salinas con una proporción de hasta 15% de cloruro sódico no produce toxinas por debajo de 10 grados Celsius. En cuanto a las características del alimento y las etapas de producción del mismo, la carne es un alimento de alto riesgo que requiere un control de temperaturas de cocción y de conservación. El Staphylococcus aureus, bajo condiciones favorables de temperatura y tiempo, pueden desarrollarse en este tipo de alimento y producir toxina. En el caso de la carne, tiene una actividad de agua entre 0.95 y 0.99. Es un alimento que puede ser preparado para su consumo inmediato o conservado en refrigeración o congelación para el posterior consumo. En las etapas de producción para las empanadas de carne están la recepción de la materia prima, preparación de la masa, preparación y cocción de la carne, armado, empaque, almacenamiento en refrigeración, tratamiento térmico, reposo, empaque y transporte. En cuanto a los síntomas, los efectos en salud, los síntomas que pueden presentar son náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea ocasional, malestar general y dolor de cabeza. No se presenta fiebre. En los casos más graves se puede presentar cefalalgia y shock. Su grave severidad depende de la cantidad de enterotoxina ingerida, el estado inmunológico del individuo y su edad. La recuperación de una intoxicación alimentaria estafilocócica normalmente ocurre sin suministro de medicamentos. Se utilizó la herramienta Risk Ranger para la priorización de los riesgos microbiológicos. La primera parte es la susceptibilidad y severidad. En la primera pregunta se seleccionó peligro menor. Paciente raramente busca atención médica, debido a que la intoxicación alimentaria estafilocócica es una enfermedad autolimitante. Se recupera en un plazo de 2 días. El tratamiento es básicamente hidratación y la recuperación normalmente ocurre sin suministro de medicamentos. En la segunda pregunta, que trata sobre la susceptibilidad del consumidor, se seleccionó general, todos los miembros de la población, debido a la que las empanadas de carne son un producto nacional representativo de Colombia, alimento que se consume por población de distintas edades, especialmente adultos. Las empanadas refrigeradas son muy consumidas en hogares y ventas callejeras. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, el hogar ha sido una de las poblaciones donde conviven personas de diferentes edades que han estado implicados con el mayor número de brotes por Staphylococcus aureus. Para la segunda parte de la herramienta Risk Ranger, que es la probabilidad de exposición al alimento, la pregunta 3, frecuencia de consumo, se seleccionó la respuesta semanalmente. Según la ENSIN 2015, aproximadamente 1 de cada 4 colombianos entre 5 y 64 años consumen comida rápida semanalmente. Este porcentaje puede variar según el nivel del Sisbén. Este dato se corrobora en la producción estadística de actualización para la construcción de líneas de pobreza monetaria efectuada por el DANE en el 2021, donde se identifica la frecuencia de consumo para alimentos o comidas preparadas fuera del hogar. Este dato es un rubro muy importante dentro de la estructura de consumo de los hogares colombianos en la encuesta nacional de presupuestos de los hogares que se realizó en el 2016 y 2017. Para la pregunta 4, proporción de la población que consume el producto, se selecciona la opción algunos, 25%,
ya que, como se mencionó anteriormente, según ENSIN 2015, 1 de cada 4 colombianos, es decir, un 24.5%, consume comidas rápidas no elaboradas en casa o comidas rápidas. Los jóvenes entre 14 y 18 años consumen aproximadamente un 34% y los adultos de 19 a 30 un 32%, reportando mayor consumo de este tipo de alimentos en el área urbana. En la pregunta 5, tamaño de la población consumidora, se trabaja sobre la población total colombiana, ya que el consumo de este tipo de productos se extiende por todo el territorio colombiano. Se parte del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 realizado por el DANE, del cual se obtuvo una estimación total de personas de 48.258.494. Sin embargo, el grupo decidió trabajar con el dato actualizado a 2023, el cual tiene en cuenta estadísticas, información acumulada y boletines técnicos de nacimientos y defunciones, el cual indica que la población colombiana al presente año es de 52.215.503. Para la tercera parte de la probabilidad del alimento conteniendo en una dosis efectiva, la pregunta 6, probabilidad de contaminación del producto crudo por porción, se seleccionó la opción incurrente. El riesgo de contaminación de un producto crudo por Staphylococcus aureus depende de varios factores, como las condiciones de higiene durante la producción, el transporte y el almacenamiento del producto, así como la presencia de microorganismos patógenos en el ambiente y en los ingredientes utilizados. Los alimentos más frecuentemente implicados en alimentos consumidos en crudo, tanto de origen animal como vegetal. Pregunta 7. Efecto del procesamiento. Se seleccionó la opción que usualmente elimina el peligro. El microorganismo suele ser destruido fácilmente a las temperaturas que se utilizan en los diferentes métodos de cocción del alimento, horneado y o fritura, temperaturas superiores a 66 grados Celsius, por lo que las temperaturas que oscilan entre 10 y 48 grados Celsius prevalece el crecimiento de esta bacteria y asimismo a temperaturas inferiores su desarrollo es limitado. Pregunta 8. ¿Existe potencial para recontaminación? En esta opción se seleccionó la opción otros. El análisis demuestra que la contaminación microbiana de los manipuladores y superficies y la transferencia de bacterias a los alimentos tiene un impacto menor del 2% en la contaminación por Staphylococcus aureus enterotoxigénico en alimentos no industrializados. Sin embargo, los eventos de contaminación, recontaminación y contaminación cruzada son importantes ya que pueden introducir esta bacteria en el alimento. Si no se mantiene la cadena de frío, las bacterias crecerán y aumentará el riesgo de intoxicación alimentaria. Continuando con la pregunta 9, ¿qué tan efectivo es el sistema de control postproceso? Identificamos que no es controlado. Bajo la premisa de que el tratamiento térmico reduce a niveles aceptables la presencia del microorganismo, la manipulación posterior es determinante en la recontaminación con Staphylococcus aureus del alimento. Sin embargo, la comercialización de empanadas de carne, en su mayoría de venta ambulante, aunque se prepara también en el hogar para venta en cafeterías y algunas de producción industrial, y tomando como ejemplo la venta ambulante, no es posible garantizar en un alto porcentaje que el manipulador de alimentos se encuentre capacitado, que tenga un apto médico para manipular alimentos, que cumpla con las prácticas higiénicas, inclusive el lavado de manos. Adicionalmente, la temperatura de almacenamiento hasta su comercialización quizá no mantiene el producto a temperaturas seguras, es decir, por encima de los 65 grados Celsius. Para la pregunta 10, ¿qué aumento en el nivel de contaminación postproceso causaría infección o intoxicación en el consumidor promedio? Seleccionamos que es significante, ya que si el alimento después de su tratamiento térmico se recontamina y se almacena en lo que conocemos como la zona de riesgo, que para este caso estaría entre 10 y 48 grados Celsius, el microorganismo podrá multiplicarse a concentraciones superiores a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento, produciendo a su vez la enterotoxina que sería responsable de la intoxicación del consumidor. Y finalmente, para la pregunta 11, efecto de la preparación antes de consumir, definimos que la preparación del alimento es confiable, eliminando los peligros.
Previo al tratamiento térmico, el producto es almacenado en refrigeración. Sería conveniente estimar qué tanto se cumple esta condición en la venta ambulante y en los hogares, obviamente. Posteriormente, y una vez el alimento ha sido sometido al tratamiento térmico, se reduce la carga microbiana a niveles aceptables. Es importante que se garanticen las condiciones de manipulación y almacenamiento a una temperatura segura hasta su consumo o realizar un tratamiento térmico e inmediatamente consumir el alimento. En cuanto al análisis de resultados, el resultado obtenido para la estimación del riesgo en la herramienta Risk Ranger para la dupla Staphylococcus aureus y empanadas fue de 18. Debido a la conservación en refrigeración y posterior tratamiento térmico aplicado al producto, se reduce la incidencia del microorganismo en el alimento. La intoxicación aguda por la enterotoxina de Staphylococcus aureus es autolimitante y no es de notificación obligatoria a menos de que se presenten brotes. Los riesgos biológicos asociados al consumo de alimentos, en este caso empanada de carne, contaminada con Staphylococcus aureus en Colombia, ofrece recomendaciones específicas para prevenir la contaminación de alimentos y garantizar la inocuidad de los mismos, manteniendo una buena higiene personal de las instalaciones, realizar un control de temperatura de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, utilizar materias primas frescas y de buena calidad para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. A continuación presentamos las conclusiones generadas de la investigación. Y la bibliografía empleada en el estudio. Muchas gracias.